Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, en la vida espiritual es un desarrollo semejante al del cuerpo humano, donde hay una etapa de niñez espiritual, adolescencia, donde va formándose el hombre según el divino modelo, Jesucristo nuestro Señor, hasta llegar a la plenitud deseada y querida por Dios para esa alma. Uno de los problemas principales en el desarrollo son los miedos, unido al estado anímico o los sentimientos de cada momento. Hay etapas donde hay mucho consuelo sensible en la oración, donde se siente fortalecido, donde se siente seguro de lo que está haciendo. Pero hay otras donde Dios también prueba el alma y exige fidelidad y que debe guiarse por la doctrina de la Santa Madre Iglesia, por los mandamientos. También nuestro Señor sudó sangre en Getsemaní. También San Pedro dudó, porque es de humanos. Entonces, cuando el alma es demasiada débil, se deja guiar por qué siento, cómo me siento, y eso es la destrucción de una vida espiritual, porque viene a depender si reza el rosario, si se siente bien, asistir a la Santa Misa, si se siente bien, y si después de confesarse no siente paz sensible, el alma pequeña va a decir que esa confesión no sirve o que el Padre no sabe porque él no se siente a su gusto. Cuando el sentimiento no es parámetro de nada. Lo que es fiable es la doctrina de la Iglesia, los dogmas de fe, las enseñanzas del magisterio. Sienta bonito o no sienta nada. Igualmente los miedos. Miedo a quedarse solo, miedo a que no lo quieran, miedo a que pierda la fortuna, salud, amistades. Eso no interesa. Lo que interesa es su fidelidad a Dios, que usted crezca, que usted se desarrolle, que usted se fortalezca y llega y se haga en su vida la voluntad de Dios y no la de usted. Entonces, por eso muchas almas son buenas, pero se quedan en una mediocridad espiritual porque tuvieron miedo o porque se quedaron apegados a los estados anímicos y sentimentales. Entonces, la norma segura, lo que debe guiarnos es el magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, los santos mandamientos, el estado de gracia. Pero si el alma, la persona, no le gusta estudiar, si no conoce la doctrina, pues cualquier vendedor de ideas le va a lavar su cerebro. Por eso no es lo que diga la persona, no. Es qué dice Dios, qué dice el derecho canónico, qué dice la teología moral, qué dice la teología dogmática en ese tema y en ese rubro. Porque entonces nos vamos a llenar de opiniones y la persona va a buscar quien le dé la razón en todo. Entonces, mis amados hermanos, ¿a dónde vamos?
a que no haga caso de los sentimientos, de su estado anímico. Hay que crecer. Hay que crecer. Y lo que poco o nada tiene que interesarnos es lo que diga la gente de nosotros. Si las personas dicen que uno es bueno o malo, eso no me interesa. ¿Por qué? Porque si no viene a ser esclavo de lo que diga la gente. Nos interesa la verdad, la justicia, la honestidad. Y Dios es testigo de cada conciencia. Entonces, mis amados hermanos, la vida espiritual no es un pasársela a su gusto, porque algunos, incluso ilusos, consideran la vida en los monasterios, en casa de oración, como una especie de paz sensible. Buenos días, hermanito, todos nos queremos, una cosa muy incluso de gente como tipo homosexual. Cuando se tiene que pelear varonilmente. Y si en una parte hay problemas, es en la parte que está más cerca de Dios, porque es ahí donde combaten los demonios. Cuéntase en la vida de San Juan Bosco que él observa una taberna y ve afuera a dos demonios descansando. Y San Juan Bosco les pregunta: ¿por qué están descansando ustedes? Son demonios. Porque los que están adentro en la taberna son nuestros. Están en pecado. Lo único que nos interesa es que continúen en ese estado. Y también San Juan Bosco observó un colegio católico, una escuela de niños católicos, donde había muchos demonios y trabajaban con muchísima rapidez. Y San Juan Bosco les pregunta: ¿por qué ustedes trabajan tanto y los otros descansan? Porque estos niños viven en gracia de Dios y aquí hay mucho trabajo. Esa es una visión que tuvo San Juan Bosco, pero es una muestra de la realidad. Cuando una persona quiere subir a perfección espiritual, quiere vivir en santidad de vida, quiere acercarse a Dios, será más tentado y tendrá más problemas y será señalado. Y es ahí cuando al alma le da miedo. Le da miedo no poder resistir porque está confiando en ella y no en Dios. Y entonces muchas personas abandonan los conventos, las casas de oración, los seminarios, porque salen espantados al ver, parece que ahora hay más tentaciones que antes, hay más problemas, y como son pequeños en la vida espiritual, no comprenden la realidad, que realmente se vive un combate entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, porque se quiere alcanzar la perfección y porque se quiere hacer las cosas bien. Y ahí se conoce el temple de un alma, que es como el de una persona. Usted observe una persona y conózcala en los problemas, en las tribulaciones, y va a saber de qué está hecho. Porque los cobardes tienen un pretexto, un motivo excelente para retirarse. Entonces, la vida espiritual requiere energía, determinación, entrega y confianza en Dios, y pase lo que pase, ya está metido, Señor. Pero en los ejercicios espirituales que hemos impartido, muchas almas conciben la comunión frecuente, Santo Rosario, esa vida de espiritualidad como una vida de paz sensible, donde todos lo tienen que querer,
donde le tiene que alcanzar el dinero, donde tiene que tener aceptación de la gente, que no se le descomponga el carro. O sea, esa concepción es un error, es el principio del fracaso. Porque precisamente cuando comienza la vida espiritual y cuando comienza a ascender, a cobrar gusto, comenzarán sus problemas y tendrá caídas y tendrá dificultades. ¿Por qué caídas? Porque será probado y porque también la caída demuestra si eres humilde o no eres humilde, porque a un soberbio se le conocen las caídas. Lo primero que hace el soberbio es negar su caída. Y si se va a confesar, no se confiesa bien. Y vienen las comuniones sacrílegas. De humanos es caer, pero de héroes levantarse. Pero eso es parte de la formación. Por eso dice Monseñor Luis María Martínez, arzobispo de México en 55, si mal no recuerdo, en un libro que se llama Espiritualidad de la Cruz. Dice, en la vida espiritual se sube bajando, porque para subir hay que bajar. Entonces, si usted quiere alcanzar una perfección espiritual, sea portador de la santa virilidad. No llore como mujer lo que no supo defender como hombre. Y búsquelo y quiéralo. Y no se haga depender de hombre de iglesia, porque un día no lo va a tener. No se haga depender de sentimientos, de un libro, de un lugar muy piadoso, porque el día de mañana no lo va a tener. Tiene que confiar en Dios, en la doctrina inmutable de la iglesia, fe y confianza en Dios. Y mientras más alto quiera subir, más será probado. Por eso es difícil la vida espiritual, porque no todos están dispuestos a inmolarse, a morir a ellos mismos. ¿Cuál es el problema de las vocaciones? Que quieren una certeza absoluta. Y entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda el juicio de los señores obispos? De las aptitudes conforme a las encíclicas de los papas. Ellos quieren ser la norma, ellos quieren ser la regla, ellos la quieren sentir. Y por eso muchos jóvenes que podrían ser excelentes sacerdotes se quedan esperando esa seguridad que es la fe y la confianza en Dios. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Y por eso hay almas frustradas, enanas, que pudieron haber sido gigantes, pero les faltó seguridad, fe y confianza en Dios, y lo que diga la gente no me interesa. Santa Juana de Arco, procesada y quemada, y era inocente. Cualquier otra que no tenga esa fe y esa fuerza hubiera perdido la fe o renegado de Dios. Santa Teresa de Jesús, llevada a la Inquisición, acusada de tener hijos, pero era una mujer valiente. San Felipe Neri, que tenía un cardenal por enemigo acérrimo, un cardenal, pero era necesario, y eso no tiene por qué espantarnos ni escandalizarnos solamente a las almas pequeñas o a las que viven en la fantasía espiritual. Pero la vida espiritual es una guerra constante al interior de nosotros y fuera de nosotros. Y ese es el problema,
que las personas no quieren luchar. Las personas buscan en la iglesia sentirse muy a su gusto, en paz, no tener problemas, y cuando comienza la tribulación que tiene que llegar, porque la tribulación es parte del crecimiento, existan factores humanos que lo hayan provocado, sean culpables o no, es parte de un crecimiento. Y Dios se vale de todo. Entonces el alma tiene que ser fuerte, tiene que crecer y sobre todo no ser de terciopelo, no ser sentido. Porque a mí me molesta esa gente que no se le puede decir nada porque se hacen los sentidos. Y se apartan de los sacramentos y todavía se hacen los piadosos, los santitos. Entonces, viriliter ayer, pelear varonilmente, buscar el reino de los cielos, y venga lo que venga. Y así tengamos que atravesar el reino de Satanás, así tengamos que enfrentar al mismo Lucifer, no nos interesa. ¿Por qué? Porque Dios dará las gracias. No lo vamos a buscar, porque no me interesa verlo. Pero si esa fuera la voluntad de Dios, junto con la prueba vienen las gracias. Y ahí se conocen las almas valerosas que confían en Dios, como San Miguel, quien como Dios. Y las almas cobardes, como el joven rico, que por no perder su riqueza, no siguió a nuestro Señor y perdió la oportunidad de su vida. ¿Y cuántas almas que en ciertas circunstancias de su vida Dios les pidió un sacrificio y no lo quisieron dar? Y de ahí se siguió una gran pérdida. Y se pudieron salvar, sí, pero no al grado que Dios hubiera deseado de ellos. Te deseo que seas valiente, que te apartes de los cobardes, porque es una infección, que en todo quieren ver ganancia, que todo lo quieren a su gusto, que a todo le ponen un pero. ¿Estamos o no estamos? Y nos las vamos a jugar, en las buenas y en las malas, y caigan los que tengan que caer. Rezar el Santo Rosario, conocer la vida de los santos, la historia de la muerte de los apóstoles. A unos les cortaron la piel, a otros los crucificaron, a otro le cortaron su cabeza y murieron como valientes, soldados. No les tembló la mano. Y así tenemos que ser nosotros con la gracia de Dios. Procurad, mis queridos hermanos, vivir en gracia y amistad de Dios, no pecar, porque el pecado es la raíz de los cobardes. El pecado es la raíz de la falta de humildad. El pecado es la raíz de la falta de la confianza en Dios. Que Dios te bendiga y te deseo que vivas en gracia y amistad con Dios nuestro Señor y que reces el rosario. ¡Ánimo! Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendan super vos et mania semper. Amén. Dios le bendiga y adelante. ¡Ánimo!